¿Empezamos a hablar ya de Netilat Yadayim o no? ¿O no empezamos todavía? No, creo que no. Todo. Entonces, nosotros tenemos una mitzvah muy importante antes de comer pan, que es la mitzvah de Netilat Yadayim. Y esta mitzvah tuvo varias etapas hasta que fue fijada, como la tenemos hoy en día. En la época del primer Bet HaMikdash, Shlomo HaMelech, el rey Salomón, decretó que las manos se consideran impuras en el tema de los korbanot, de los sacrificios. Y por eso toda persona que va a tocar con sus manos el sacrificio, la carne del sacrificio, tiene que purificarlas primero. Y si tocó al corbán sin haber purificado sus manos, entonces impurificó la carne del corbán y básicamente lo volvió impuro y no se puede comer esa carne. Eso es en la época del primer Bet HaMikdash. En la época del segundo templo vinieron las casas de Bet Shammai y de Bet Hillel y ampliaron el decreto y no lo dejaron solamente en los korbanot, sino también en la trumá. ¿Qué es la trumá? La trumá es la mitzvah que tiene el haklai, el campesino, de que cuando recolecta su cosecha, entonces el 2% de la cosecha se la tiene que dar a los kohanim, los sacerdotes. Ese producto, ese trigo, esa uva, según la Torá, es un producto que se denomina kodesh, o sea que tiene kedushá. Ya, a diferencia de la kedushá de los korbanot, su kedushá es más fuerte, se denomina kodshei mikdash, o sea, son kodashim, son productos que solamente se pueden comer en el Bet HaMikdash o en Jerusalén máximo, dependiendo del tipo de corbán. Sí, pero si yo tengo carne de un corbán, de un sacrificio, no puedo. Hay korbanot que solamente se van a poder comer dentro del Bet HaMikdash y solamente kohanim varones. Sí, corbán hatat, corbán asham. Hay otros korbanot que se pueden ya comer fuera del Bet HaMikdash, pero dentro de la muralla de Jerusalén, shlamim, el Korban Pesach. ¿Entienden por qué están ampliando tanto Jerusalén? Porque tanta construcción, tanta tren, tanto eso, se va a necesitar, ¿sí? O sea, infraestructura, no es así nomás. Que vengan ahora 5 millones de Yehudim a Jerusalén, ¿y a dónde los metes? ¿Ah? ¿Qué? Tienen que planearlo todo. Muy bien, pero la trumá es un producto que tiene kedushá, pero no está limitado en lugar. O sea, se puede comer en todo Eretz Israel, pero hay que tratarlo como algo que tiene kedushá y no se puede impurificar. Y por eso vinieron Bet Shammai y Bet Hillel y dijeron que antes de comer la terumá hay que lavar las manos. ¿Verdad?
Y por eso, una persona que toca la terumá, tocaba la terumá en su momento sin lavarse las manos, entonces otra vez la volvía inválida y no se podía comer. Y para que la gente no se confunda y coma esa trumá impura, entonces había que quemarla. Y después Jajamim ampliaron más todavía el tema, la takaná, y fijaron de que está prohibido comer pan, afilo que no sea pan de trumá, sino está cualquier pan, lo que llamamos julín, normal, sin hacer netilat yadayim. Entonces vemos que esto se fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día. ¿Por qué Bemet Jajamim fijaron la mitzvah de netilat yadayim antes de comer pan? Entonces Jajamim dan dos motivos principales. El primero, lo que se llama Mishum Srach Truma. O sea, por cuanto que, como dijimos, los Kohanim, solamente los Kohanim pueden comer Truma, nadie más. ¿Sí? La Torah dice, el Kohen y su familia, ¿cómo ¿sí? La Torah dice, B'chol zar lo yochal kodesh. Una persona que es extraña, o sea, que no es Kohen, Leví, Israel, una mujer, Bat Kohen, hija de Kohen, se casó con un Israel, o se casó con un Leví, no puede comer Truma, Zeu, ¿sí? Se acabó, no puede comer Truma. Entonces el Kohen y sus familias, y su familia, dijeron Jajamim, para que los Kohanim se acostumbren a hacer netilat yadayim antes de comer Truma. Entonces dijeron Jajamim, vamos a apoyarlos. ¿Cómo los vamos a apoyar? De que cuando ellos vean de que todos se lavan las manos antes de comer pan, entonces ellos también se van a lavar antes de comer pan, y por supuesto que ahí va a estar incluido que si el trigo era trigo de Trumá, entonces se lavaron antes las manos y por lo tanto no impurifican a la Trumá y la pueden comer sin ningún problema. ¿Okay? Entonces básicamente la mitzvah de hacer netilat yadayim antes de comer pan, ¿sí?, fue motivada para que los Kohanim se acostumbren a comer su pan hecho a base de trumá, ¿sí? Y que no lo impurifiquen. Pero yo no entiendo la lógica. ¿Cómo el pueblo puede dar ejemplo a Kohanim cuando los Kohanim tenían este trabajo exclusivamente ellos? Los Kohanim no tienen trabajo, los Kohanim tienen que comerse la trumá. Pero a veces se pueden descuidar y tener las manos impuras. Y no, en el momento que todo el mundo se acostumbra a lavarse las manos antes de comer pan, entonces ya esto pasó a ser una práctica general de Am Israel. Y eso va a reforzar, ¿sí?, el tema de que los Kohanim, cuando se encuentren con Trumá, entonces no la impurifiquen y no provoquen de que se invalide y no se pueda comer y la tengan que quemar. Entonces, ese fue el decreto. Y a pesar de que dijo, ahora podemos decir, bueno, pero eso era en la época del templo. Hoy en día, ¿sí?, que de cualquier manera estamos impuros. Tumat met, la impureza del muerto, ¿sí?, porque no tenemos la paradumá, no tenemos la vaca bermeja. Entonces, Bechol Mikre, prácticamente esta halajá no sería tan relevante. A pesar de eso, y por ese motivo los Kohanim no pueden comer trumá, porque de cualquier forma van a impurificar la trumá y no va a servir que nos lavemos las manos, ¿sí? Te lavaste las manos, pero eso no te purificó de la tumat met. Sigues estando impuro. Entonces,
aparentemente esa takaná perdió su relevancia. Jajamín no anularon esta takaná de Netilat Yadayim. ¿Por qué? Porque Bezrat Hashem, en cualquier momento, Akadosh Baruj Hu nos va a regresar el Bet HaMikdash. Verá y va a Bet HaMikdash. Y por eso tenemos que estar preparados y acostumbrados a las costumbres de la Tahara, de la pureza, entre ellas esta Takana. ¿Qué? Tenemos en la Halajá muchas cosas que están conectadas con esta idea de que a pesar de que hoy en día aparentemente a veces hay cosas que no son relevantes, pero como Bezrat Hashem van a ser sí relevantes, entonces las seguimos cuidando. ¿Okay? Hay afilo una opinión en el Midrash y en Hazal de que por ese motivo los judíos en la diáspora siguen cumpliendo mitzvot. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen las mitzvot son para cumplirlas en Eretz Israel. Entonces, ¿para qué los judíos de Madrid tienen que hacer tefilá? ¿Para qué? Bishulma, no tienen que hacer tefilá. Cuando vengan a Eretz Israel y hagan aliyah, entonces hagan teshuvah, entonces ahí tienen que hacer tefilá. Entonces, una de las respuestas a esta pregunta es ¿y cómo van a saber hacer tefilá si 2000 años no hacen tefilá? ¿Sí? Entonces, por eso, los judíos de la diáspora tienen que seguir cumpliendo mitzvot para que cuando Bezrat Hashem regresen a Eretz Israel, ya estén, ¿cómo se dice? Que estén entrenados para poder cumplir las mitzvot donde corresponde, que es en Eretz Israel. Esos son los cercos que nos han puesto para mantenernos activos. Yo siempre cuento que mi esposa, cuando ella vino aquí a estudiar a una midrashá, y cuando regresó a Argentina, entonces ya se decidió de hacer aliyah. Pero bueno, ella, no sé, que tenía 20, 21 años, y mis suegros querían que, o sea, no estaban en contra que se vea, pero que primero se case, que se case y luego que haga, sé lo que quiera. Entonces ella fue a la Sojnut, así de contrabando, a abrir, ¿saben lo que es la Sojnut? Agencia judía, a abrir carpeta para hacer aliyah. Entonces mis suegros se enteraron de alguna forma y dijeron, tú no te vas a ir de aquí sin... Entonces mi esposa le dice a mi suegro, pero aquí las mitzvot se cumplen solo de práctica y no son de... Y mi suegro se enojó, dijo, ¿cómo dices una cosa? Se cumple por compromiso, por práctica. Al final, Baruch Hashem, todos los hijos de mi suegro y los nietos y los bisnietos están aquí. Ellos hicieron aliyah por los años 90. Así que mi señora con sus hermanos jalaron a mis suegros aquí. O sea, que ella agarró la cuerda. Tu esposa agarró la cuerda. Pero sí es verdad, Rab, que las verajos y todo lo que se hace en la diáspora es para práctica. Miren, hay una opinión, no todos están de acuerdo con esa, y muchos dicen que no, que si yo cumplo Shabbat en Chutz La'aretz, estoy cumpliendo Shabbat de Oraita, de la Torah, no es solamente para no olvidarme. Hay mitzvot que son mitzvot especiales solamente para Eretz Israel, ¿sí? Mitzvot Atriot Baaretz, ¿sí? Todas las mitzvot del diezmo y del año sabático y todo. Eso, ¿verdad? Que eso solo socos, ¿sí? O sea, Chutz La'aretz, ¿sí? Dejar descansar el séptimo año la tierra no tiene ningún sentido, ¿sí? O sea, eso es solamente para Eretz Israel. ¿Verdad? Pero las demás cosas, las fiestas, Shabbat, entonces, también, ¿verdad? Que hay que cumplirlas en Chutz La'aretz. Pero hay opiniones que dicen así, ¿sí? Hay un pasuk que dice, Atziv lach tzionim, o sea, tú tienes que ponerte señales en la diáspora para no olvidarte las mitzvot. No las tienes que cumplir bemet oficialmente, sino que no te olvides. Sea así o sea asá, de cualquier forma, no hay ninguna duda que el lugar óptimo para cumplir mitzvot es en Eretz Israel. Eso es algo que no tiene discusión. También a aquellos que todavía, ¿sí?,
Brooklyn y Nueva York, que les llama, bueno, Nueva York ahora creo que menos, ¿no? Así me dijeron. Que ya están sacando el dinero, yo qué sé, están... ¿Ah? Una bomba ponía yo en el ayuntamiento de Nueva York. Con el tipo ese. ¿Está bien? Acá Kadosh Baruj Hu tiene sus emisarios para que los Yudim hagan aliyah. Pero, ¿Ah? claro, ustedes están hablando ahora, y precisamente los que vivimos en el Israel y hemos salido fuera por alguna circunstancia como yo, vemos que realmente el mundo está absorbiendo a los judíos. Hombre, ya ahora vas a ir a la iglesia, y ahora vas aquí, y ahora vas allí, hombre, tenemos que salir a la no. Entonces es cuando uno echa de menos realmente yo aquí no vivo en el Baruch Hashem. Baruch Hashem. No, a mí me veo una casa en Madrid y yo que no. ¿Qué? No, en serio. Yofi, entonces ese es el primer motivo por el tema de la trumá de los Kohanim. Entonces por eso nosotros que somos partícipes de la netilá antes de comer pan. El segundo motivo es ya más práctico general. Las manos están generalmente en movimiento, están en actividad, las manos se ensucian y por eso no corresponde comer el alimento principal de la persona, que es el pan, con manos sucias. Entonces, para cuidar la pureza de las manos, y su Kedushá, Jajamín decretaron Netilat Yadayim antes de la Seuda. Y afilo que una persona diga, bueno, pero yo soy muy cuidadoso, mis manos no se ensucian, Jajamín no hicieron diferencia entre el que se cuida más y el que se cuida menos, y por eso la mitzvah de Netilat Yadayim, ¿sí? Es oficial para todos, y se deben cumplir los parámetros de esta mitzvah para poder comer pan. Esa es la idea. De Hagab, dicen que históricamente el pueblo judío generalmente en toda la historia fue un pueblo que muchas veces se salvaba y no tenía enfermedades y epidemias que pasaban entre los goim. O sea, por eso los culpaban y decían, los judíos nos meten veneno y por eso nos matan y nosotros... Ellos viven, nosotros morimos. Entonces, uno de los motivos de las explicaciones es esa, que los judíos se tenían que lavar las manos a la mañana, Netilat Yadayim, cuando se levantan, antes de comer pan. Entonces, cuando manipulaban la comida u otras cosas, sus manos estaban limpias. Y los goim, quién sabe dónde metían sus manos, ¿sí? Entonces, cuando comían, tenían las manos todas llenas de bacterias y de cosas, y bueno, entonces se enfermaban con la comida. Entonces, los médicos de la limpieza para Shabbat, el limpiar para Shabbat, la tevilá de las mujeres, o sea, todo. Los médicos vieron que los judíos tenían razón porque era una transmisión de enfermedades, sí. Entonces por eso ellos también adoptaron el lavarse las manos y de ahí, a partir de ahí bajó mucho el tema las infecciones. Los médicos adoptaron eso. Na Idade Média também, as pessoas tinham o costume de deixar os animais dentro de casa. Os judeus, como tem aquela questão da impureza, não se deixa, imagina, um animal dentro de casa. Aí teve a questão da sí, en la época de la, ¿cómo se llama? De la, ¿cómo se llama esta? Fiebre negra. Fiebre negra, también. En México, sí. yo vi, ¿verdad? De veras que es increíble que cuando entra uno al baño, de 10 hombres que entran al baño, 2 se lavan las manos. ¿Verdad? 2, de verdad. Sí. Y gente con traje y salen y cuando salen a la secretaria, buenos días, y a todos. De verdad, me tocó verlo muchas veces me tocó. Increíble, ¿ah? Sí, eso es mucho afuera. Y después se preparan el sándwich y se lo comen con toda la inmundicia del baño. Wow. Es más, los médicos cuando se lavan las manos,
ellos no se tocan luego las manos, no. Viene una enfermera, les pone los guantes, les pone asépticos y unos polvos de talco y tal. No. Ellos no se tocan entre las manos para poder operar. Entonces también el aseo. Lo aprendieron del pueblo judío. Y fe. Sí. ¿Qué? Muy bien. Bueno, entonces ahora pasemos un poquito a el tema halágico de la mitzvah. La mitzvah de Netilat Yadayim es relevante a la persona que come el pan. Y dijeron Jajamim, afilo que tú no toques directamente con tus manos el pan que vas a comer, sino que lo vas a comer con tenedor, con cuchillo, najón, o que te pones guantes, jule. Entonces, Bejolofen, la mitzvah sí, de Netilat Yadayim sigue siendo vigente, pero la persona que no va a comer pan, que afilo que toque el pan para dárselo de comer a otra persona. Mañana, o sea, él toca el pan, pero se lo da a otra persona de comer, se lo da a su hijo, a su nieto, le da a una persona que no puede comer, un enfermo. En la mitzvah, Jajamim fijaron que la mitzvah debe ser hecha por el que come el pan. Por el que come el pan. Realmente el que come el pan es el que lo toca, ¿sí? Pero bueno, hay estas excepciones. Pero en general, esa es la takaná de Netilat Yadayim, que viene a purificar a la persona antes de que él coma. Y por eso solamente el que va a comer y no el que lo ayuda a comer es el que tiene que hacer Netilat Yadayim. Según Rashi y el Rosh Rabbeinu Asher y muchos otros poskim, las aguas de Netilat Yadayim tienen que lavar toda la mano con sus dedos hasta el lugar donde se unen con la palma de la mano. O sea, básicamente esta parte. Esta parte sería la que necesita hacer Netilá. Y con eso es suficiente. Esa es la opinión de estos Rishonim. ¿Sí? Pero la otra parte, ¿sí? Lo que continúa de la mano hasta conectarse con la muñeca, con el brazo, según estos Rishonim, no sería necesario. Según el Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, y según el Maimónides, según el Rambam y otros poskim, la mitzvah de Netilat Yadayim incluye la mano completa, no solamente la parte hasta donde llegan los dedos, sino completa toda la mano hasta la muñeca. Y por eso, a pesar de que según el Ikar Adin, según la halajá, tendríamos que ser flexibles, y por cuanto que la mitzvah de Netilat Yadayim es mitzvah de Rabbanan, es mitzvah de Jajamim, y cuando tenemos mahloket, discusión en algo de Jajamim, la halajá es lekula, tenemos que ser flexibles, así tendría que ser la ley. Bechol ofen, la halajá fijó que corresponde ser más exigentes en esta mitzvah, y por eso tenemos que hacer Netilat Yadayim toda la mano completa hasta la muñeca y no solamente hasta terminar los dedos de la mano. ¿Qué? Estamos hablando de 1000, 1100, 1300, 1200 más o menos de Rambam y Rashi. Hasta este momento, cuando ella está hablando... ¿Cómo se hacía la mitzvah? Shela Tova, es una muy buena pregunta. ¿Cómo acostumbraban a hacer? Sí. No, que también había diferentes costumbres. Muchas veces había costumbres en diferentes comunidades. Algunas se hacían así, algunas se hacían así.
hasta que los Rishonim empezaron a, ¿cómo se dice? Establecerla. A establecer, pero de una manera ya escrita, con sus libros, etcétera. Y de ahí básicamente partieron las costumbres. ¿Qué? No, lo que pasa es que también se hablaba de los dedos, porque también muchas veces faltaba agua. Entonces pusieron un mínimo para las manos. Mejor. O sea, que ese es el No, mínimo que se puede hacer. Miren, nosotros vemos, por ejemplo, que en los ayunos, en Yom Kippur, hacemos netilá solo de los dedos, lo mínimo. Lo mínimo, ¿por qué? Porque ese es el ikaradín, esa es la halajá básica. ¿Qué? Jajamim, Kaniré, decretaron que con qué toca uno generalmente el pan o las cosas, con los dedos. O sea, no, sí, la persona no agarra, sí, generalmente agarra con los dedos. Entonces, eso es lo que hace falta netilá. Pero mejor a veces si es algo más grande, más voluminoso, entonces necesita toda la mano completa. Aval, entonces tenemos aquí mahloket, entonces la halajá es de que tenemos que leachmir y hacernos netilá la mano completa. ¿Qué? La Gemara trae Masejet Shabbat que la persona que no es cuidadoso con la mitzvah de Netilat Yadayim, mezalzel, o sea, básicamente no es cuidadoso con esta mitzvah y de alguna manera es insultante un poco con la mitzvah. Dijeron Jajamim que eso provoca pobreza, ¿sí? La persona que no está dispuesto a, entre comillas, a gastar agua en su Netilat Yadayim, entonces no va a gastar por aquí, luego va a gastar por otro lado y va a volverse pobre. Y dijeron Jajamim sobre Rav Hizda que cuando él agarraba y hacía Netilat Yadayim, entonces parecía las cataratas del Iguazú, más o menos de Niágara. Sí, agarraba, o sea, Baruch Hashem lo hacía con mucha abundancia, ¿sí? Y por ese mérito de esa mitzvah, dice Jajamim que llegó a ser millonario, llegó a Shirut. Entonces, si quieren una segulá para ser millonarios, entonces no ahorren en las aguas de Netilat Yadayim. ¿Ceder? ¿Qué? Hacerlo 3. Eso no vamos a ver, 3, 2, 1, ahora, eso primeramente hablamos en general de la mitzvah. Sí, eso va a depender de la... ¿Qué? Y por eso hay que lavar las manos con abundancia, toda la mano completa, con mucha agua y no ahorrar. Y solamente lavarnos los dedos. ¿Qué? Camubán. A veces estás en una situación donde no hay más picagua, no hay suficiente agua. Por ejemplo, estás en Teherán. En este momento, ¿no? Mejor. Entonces estás en Teherán y tienes que hacer... ¿Ah? En Irak no hay agua. Por eso traje el ejemplo. Sí, entonces ahora los judíos de Teherán tienen que hacer Netilat Yadayim. ¿Cómo hacen Netilat Yadayim en Teherán cuando sí, no tienen agua en las canillas y no tienen para... Mejor. Entonces, a los judíos de Teherán les vamos a permitir hacer Netilat Yadayim hasta aquí, solamente a los dedos. ¿Sí? O les vamos a recomendar que hagan aliyah, que vengan para que puedan hacer Netilá completa. Y se les acabe la pobreza. Con los dedos y en Israel con la mano. Así se les acaba la pobreza que tienen. No, pero dicen que está terrible ahí, ¿no? En Irán, o sea, está muy... O sea, Hashem lo secó... ¿Ah? En Irán hay problemas de agua, no tienen agua. ¿Qué? No tienen agua. Y agua camubán es electricidad, es eso, o sea, no es solo agua, es comida, agricultura. Lo que pasa es que desviaron todos sus ríos hacia las plantas nucleares. Mejor. Desviaron todos los ríos inicialmente porque tenía suficiente. Pero ahora como no hay, el río ya no lo puede Se quedaron sin agua y sin nuclear, o sea, las dos cosas. Tienen que impulsar las hélices de todo la energía nuclear. En resumen, se quedaron sin otros. Si tiene nuclear, lo puede usar para lo mismo. No, lo nuclear no te Que puede se lavar laven las manos con lo nuclear. Con energía nuclear te lava las manos. Ve a bañarte con ella. Puedes. Ay. Top. יפה מאוד. Beseder, entonces por eso, Leja Tejilá, nosotros optamos por la opinión, ¿sí? que es más fuerte en el término de hacer Netilá completa en toda la mano, pero
en casos especiales donde estamos en un paseo, estamos en una situación donde nos quedamos ahí con el agua justa, entonces ahí se puede uno apoyar en la opinión más flexible y hacer Netilat Yadayim solamente en los dedos y no necesita toda la mano completa, así dice la Mishnah Brura. ¿Okay? Y puede hacer brajá filo, o sea, puede hacer la Netilat con brajá mientras haya hecho la Netilat, por lo menos en los dedos completamente. ¿Qué? Entonces, bueno, esto también es algo interesante. ¿Por qué los dedos y no toda la palma? En un principio, según esta, sí, el mahloket está en la palma y no en los dedos. En los dedos no hay discusión que si no te lavaste y no hiciste Netilat Yadayim completa en los dedos como corresponde, ahí va a dar que la Netilat es inválida. La discusión ya llega a la palma de la mano, ¿sí? a la otra parte. ¿Okay? Entonces, Jajamín dijeron que en general la tumá, la impureza, se apega a los dedos, con los que tú manipulas y haces las cosas. ¿Okay? Y por eso, ¿verdad? Que la tumá principalmente se apega a los dedos de la persona más que a la palma. ¿Okay? Entonces, por eso, la takaná fue en un principio principalmente para los dedos, pero como eso al fin y al cabo se amplía y se lleva a la palma también, en ciertos casos, entonces por eso Jamín dijeron que el Ejatejilá tenemos que hacer la Netilá de manera completa. Top. Nosotros tenemos 7 mitzvot principales que tiknu Jajamim, que decretaron Jajamim. Entre ellas, Netilat Yadayim, Eruv, Hanukkah. Tenemos 7 mitzvot, ¿sí? Así como tenemos Sheva mitzvot Benei Noach, Sheva mitzvot para los Noachidas, también tenemos Sheva mitzvot de Jajamim. A pesar de que hay muchas gezerot, muchos cercos de Jajamim, pero mitzvah como mitzvah de cumplir, aquí no estás haciendo un cerco, estás haciendo una mitzvah, estás llevando a la práctica una mitzvah propiamente dicha. Y Jajamim Kamuban tienen el poder y el derecho que le dio la Torah de decretar, como está escrito, Beshamarta, la azot, y cuidarás de hacer que todo lo que ellos te enseñan, o no te apartes de la palabra que ellos te dijeron, ni a la derecha ni a la izquierda. Y por ese motivo, nosotros también hacemos brajá por mitzvot de Rabbanán. No solamente hacemos brajot por mitzvot de la Torah, sino también hacemos brajot por mitzvot de Rabbanán, de Jajamim. ¿Sí? Antes de cumplir una mitzvah, Jajamim decretaron que hay que hacer una brajá. Antes de ponerse tefilín, asher kidishano, leaniach tefilín. Antes de tocar el shofar, ishmua kol shofar. Antes de tomar las 4 especies, al netilat lulav. Y así sucesivamente. Pero todas esas son mitzvot de oraita, son mitzvot que están escritas en la Torah. La mitzvah de Netilat Yadayim antes de comer pan no es una mitzvah de oraita, es una mitzvah de Jajamim. Azulay, suficiente que hagas la mitzvah. No tienes que hacer brajá también por esa mitzvah. No, dijeron Jajamim, también cuando vas a hacer una mitzvah que nosotros decretamos, tienes que hacer brajá al Netilat Yadayim, leadlik ner shel Shabbat. Ahora, Bezat Hashem, el próximo mes, la Adlik Ner Shel Hanukkah, a pesar de que todas son mitzvot de Rabbanán, y el motivo es de que, al fin y al cabo, también las mitzvot de Rabbanán tienen su fuente y su base en la Torah. ¿Por qué? Porque ¿quién dijo que hay que escuchar la palabra de los Jajamim? La Torah. La Torah te dijo, el Kadosh Baruj Hu te dijo que tienes que hacerle caso a los Jajamim, y por eso el texto de la brajá para mitzvot de Jajamim no cambia. Es el mismo texto básico. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav, que nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó. ¿Dónde te ordenó en la Torah Hashem hacer Netilat Yadayim?
Mejor, no te ordenó hacer Netilat Yadayim, pero te ordenó escuchar a los Jajamim que te dijeron que tienes que hacer Netilat Yadayim. Entonces, por eso el texto básico que nos habla de que Hashem nos ordenó, queda también para las mitzvot de Rabbanán. ¿Por qué? Porque la base de escuchar y respetar y cumplir con lo que nos ordenan Jajamim, eso sí está escrito directamente en la Torah. El Shirutim, Rab, también es por el Jajamim. ¿Cuál? La verajá que hacemos después de ir al baño. De usar el baño. Sí, pero eso no es un birkata mitzvah, no es una braja de mitzvah, es una braja de alabanza a Hashem, porque Baruch Hashem, mi cuerpo funciona. Yo estoy hablando aquí de birkata mitzvot, las brajot de las mitzvot, y las brajot de las mitzvot tienen un texto, y el texto es: bendito eres Hashem, Rey del mundo, Bejule, que nos santificó y nos ordenó cumplir mitzvah fulana, mitzvah mengana. ¿Sabes? Ya ese texto es coherente cuando hablamos de una mitzvah que aparece en la Torah. ¿Por qué? Porque que nos santificó y nos ordenó cumplir. ¿En dónde nos ordenó Hashem cumplir? En la Torah. Escuchar el shofar, ponerte tefilín, ponerte el talit, comer matzah, y afemeo. Pero cuando llegas a la mitzvah de Netilat Yadayim, ¿en dónde Hashem te ordenó en la Torah hacerte Netilat Yadayim antes de comer pan? En ningún lado Hashem te ordenó algo así. Eso viene de Jajamim. Entonces, como dices en el texto, bendito eres Hashem, Elokeinu melech haolam, que nos santificó y nos ordenó lavarnos las manos. Estás mintiendo. Hashem no te ordenó en ningún lado lavarte las manos. Entonces, respuesta: Hashem no te ordenó directamente lavarte las manos, pero Hashem te ordenó escuchar a los Jajamim que te ordenan lavarte las manos antes de comer pan, y por eso la brajá está bien dicho. ¿Quién? ¿La Netilat Yadayim de la mañana eres de Oraitá o de Rabbanán? No, también de Rabbaná. También de Rabbanán. También de Rabbaná. ¿Y el Cohen que se lava para dar verajá es de Oraita o también de Rabbanán El ahora? Cohen que se lavaba en el Bet HaMikdash antes de la boda era mitzvah de Oraita. Mejor. O sea, ahora es Pero eso era ahora es un allá, por ese. Mejor. Ese es uno de los motivos por los cuales hacemos Netilat Yadayim a la mañana. Es por eso. Porque cuando uno dice levanta en la mañana, es como una especie de Cohen que se levanta para servir a Kadosh Baruj Hu durante todo el día y cumplir sus mitzvot. Ya fue. Pero ahora estamos hablando de la Netilá antes de comer pan. Y es otra mitzvah, aunque tiene el mismo nombre, pero una cosa es Netilat Yadayim en la mañana y otra cosa es Netilat Yadayim antes de comer pan. Son dos mitzvot diferentes. ¿Qué? ¿Podemos saber las 7 mitzvot principales aparte de Netilat Yadayim, Merub y Hanukkah? De Jajamín, ¿no? ¿No de Jajamín? Sí, 7 mitzvot principales de Jajamín. Mencionó nada más 3, Netilat, Merub y Hanukkah. Shabbat, Nerot Shabbat, Netilat Yadayim, Eruv, Alel en las fiestas, Alel en las fiestas, no Rosh Chodesh, en las fiestas. Megilá, ¿quién? Megilá. Ahí tengo que buscar cuál me falta. Falta una hermano. Falta uno. Nos falta una, pero bueno. Top, la vamos a buscar. Gracias. Allá. Top, entonces, como ya explicamos en alguna oportunidad, en un cierto aspecto, ¿cómo van? Las mitzvot de la Torah, como son directamente entregadas por Hashem y no por medio de sus mensajeros, que son los Jajamim, sus embajadores aquí en la tierra, entonces realmente son mitzvot que tienen una relevancia, una importancia más grande que las de Jajamim. Pero en un cierto aspecto las mitzvot de Jajamim son más grandes y más importantes que las mitzvot de Oraita, que de la Torah. Lama. ¿Por qué? Porque entonces, Kohen Kol, ¿en dónde vemos eso? Por ejemplo, cuando hay Safek, ¿sí? Hay dos reglas famosas
Sfeka de oraita le jumbra, sfeka de rabanán le kula. Si yo tengo un safek en una mitzvah de oraita, si la cumplí o no la cumplí, la tengo que volver a cumplir. ¿Sí? Esa es la regla en un caso de duda. ¿Sí? Yo lo veo, sí, estoy ahora y estoy en la noche del Seder de Pesach y ahora, yo no sé, pasaron, sí, tomé las 4 copitas y las 4 copitas hicieron efecto y ahora yo estoy en duda si comí matzá o no comí matzá en la noche del Seder. Entonces comer matzá en la noche del Seder es mitzvah de oraita. Ba'erev tochlu matzot. En la noche comerán matzá, matzot. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que comer por las dudas matzá? ¿Sí o no? Respuesta, sí. Entonces, como no hay que comerse todo el paquete de matzá. Un kezait. Hay que cumplir la mitzvah de oraita, comerse un kezait, ¿sí? Unos gramos de matzá, y con eso cumplí la mitzvah. Pero si yo tengo safek de rabanán, de mashal, estoy en el segundo día de Hanukkah, y tengo que prender velas de Hanukkah. Y pasaron algunas horas y estuve en un Ferbrengen con Hasidim de Chabad y empecé a tomar ahí, Baruch Hashem, unas copitas de Seder, de vodka, caja, lejaim, Hasidut, y después de que terminó el Ferbrengen, ahí estoy en duda si prendí las velas de Hanukkah o no. Entonces la halajá es de que no necesito volver a encender las velas de Hanukkah porque es feca de Rabanán, es fek en una mitzvah de Jajamim. ¿Qué? O sea, ¿verdad que si una persona quiere cumplir la mitzvah, es que la cumpla mejor, mi crees? ¿Sí? No está prohibido cumplir la mitzvah otra vez. Pero, por ejemplo, si quiere decir la braja, no puede. No puede decir la braja porque ya cumpliste la mitzvah. Entonces, ¿cómo? ¿Qué? O sea, también en la matzah. La braja no es de oraita, la mitzvah de comer matzah es de oraita, la braja es de rabanán. Entonces la braja, en caso de safek, no la puedes hacer y la mitzvah sí la tienes que hacer. A ver, entonces aquí vemos que la braja de la mitzvah de la Torah tiene más fuerza que la mitzvah de rabanán y por eso en caso de duda, safek de oraita, safek en una mitzvah de la Torah, tengo que volver a hacer la mitzvah y en safek de rabanán, jajamim dijeron que no, pero a pesar de eso, encontramos en varios lugares que Jajamim dijeron, Jabibim dibrei sofrim y dibrei Torah, que en ciertos aspectos y en ciertas situaciones, Hashem ama más las mitzvot de los Jajamim que las mitzvot que él mismo ordenó. ¿Ma? ¿Lama? ¿Por qué? Porque Hashem le dio fuerza a los Jajamim a decretar, ¿sí?, mitzvot en ciertos casos. Y por eso Hashem, cuando ve que sus hijos trabajan y no se quedan ahí sentaditos sin hacer nada, sino que Baruch Hashem fijan y trabajan y ponen cercos a la Torah, entonces Hashem está feliz. Que sus jajamim amplían de alguna manera a la Torah que él entregó. En ciertos casos, que Akadosh Baruj Hu dice, fíjate, mis hijos no se conforman con lo que yo les di. Ellos quieren hacer más. Amplían. Sí, ellos quieren hacer más. Sí, como dice ahí, dice el Jajamim, de que la mitzvah de Birkat Hamazon, ¿cuándo hay que hacerla? Cuando uno está satisfecho. Cuando uno está satisfecho, depende qué estómago tiene. No me mira. Yo no miro a nadie, yo solamente digo. Sí, hay estómagos que para estar satisfecho hay que trabajar duro. Hay estómagos que para estar satisfecho uno comió, ya fe. Pero vinieron Jajamim y dijeron, ¿cuánto hay que comer para hacer Birkat Hamazon? Una aceituna, que ni me empezó a hacer cosquillas y ya tengo que hacer Birkat Hamazon. Sí, ¿cuánto es una aceituna? Más de. ¿Mejor? Entonces dice, Akadosh Baruj Hu, con este pueblo que hace la mitzvah, filo que comieron cada más yucatán. Entonces yo puedo contra este pueblo que
que hace mitzvot de esa forma? No puedo, ¿Mejor? no puedo. Entonces no puedo. No, entonces, ¿y eso quién lo fijó? Jajamim. Jajamim fijaron que afilo que no está satisfecho, solamente ahí haces Birkat Hamazon. No, afilo que comí un kezait, sí, ahí Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, o kezait o cabeza, pero mejor al fin y al cabo, afilo que no estoy satisfecho, si me comí una rodaja de pan o media de rodaja de pan que es un kezait, ya hago Birkat Hamazon. Afilo que no es la obligación de la Torah. ¿Qué? ¿Y Ya cómo fue. les llega este Entonces, entendimiento? ¿ah? ¿Cómo les llega el entendimiento a los jajamim? Oh, gran pregunta. Gran pregunta. ¿Sabes? Tienen un teléfono privado. Tienen un chip especial. Claro. Vamos a saber en Olama, lo vamos a Y preguntar. también otros jajamim tienen que aprobar esto que dice un jajamim, un jajam. No, Sí. depende. Pero a cada uno dio la inteligencia a los jajamín, precisamente para que él sabía que iban a hacer un trabajo más todavía Ajá. más grande. Inclusive hay mucho mejor ¿Qué? que ellos abren un cerco, amplían la No, mitad. eso es tema, cómo se fija la halajá exactamente, cuántos jajamim, sí, pero en general es de acuerdo a la mayoría de los jajamim de la época. Claro, se Ellos llega a un acuerdo fijan, entre los sí, נכון, יפה מאוד. כן, בכל אופן, כן, entonces vemos aquí, sí, entonces vemos aquí, Bemet, que a diferencia de aquellos que no entienden realmente la grandeza de nuestros sabios, y cuando se encuentran con una mitzvah y uno les dice, o ellos estudian que esto es de Rabbanán, bueno, esto es de Rabbanán. No importa. Esto no es tan importante, esto es de Rabbanán. ¿Mejor? Entonces no entienden, primeramente quiénes son Rabbanán, quiénes son Jajamim, y no entienden la grandeza de ellos. ¿Sí? Y voy a terminar con un sipur muy interesante que lo escuché ayer. ¿Cuándo lo escuché? ¿Cuándo lo escuché? ¿Qué? No, el jueves. Jajamim dijeron en un lugar. ¿Sí? Todo aquel que dice que los Jajamim son malachim, son ángeles. ¿Sí? No, dicen así dice la Gemara. Im rishonim que malachim. Si los primeros jajamim son como ángeles, anachnu que bene Adam, nosotros somos como personas. Veim rishonim que bene Adam. Y si nosotros somos como personas, si los rishonim son como personas y no como ángeles, anachnu que jamurim, nosotros somos como burros. Pero no como cualquier, no como cualquier burro. De lo que jamorosh el Pinjas Ben Yair, no como el jamor de Pinjas Ben Yair, que él se cuidaba de no comer la comida que le daba sin sacar el diezmo. ¿Sí? No, ni siquiera como ese burro eres. Tú eres un burro de verdad, como los burros. ¿Sabes? Entonces cuéntame que una vez, no sé, creo que el Hatam Sofer, o no sé cuál de los grandes Jajamim, estaban en un tema, no sé, estaba uno hablando, y empezó a hablar de los Jajamim, ¿sí? Y dijo, sí, pero los Jajamim también eran personas. Y el Hatam Sofer le gritó, ¡burro! Sí, claro. Es jajamim y Le jajamim. gritó, ¡burro! Leo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dices burro? ¿Qué dije? ¿Qué? ¿Los Jajamim no eran personas? Eran personas, mejor, eran personas. Pero tú tienes que entender en qué categoría estaban. Entonces, si tú consideras a los Jajamim como ángeles, aunque eran personas, pero los consideras como ángeles, entonces tú eres una persona, tú entiendes de qué se trata. Pero si tú piensas que ellos eran personas como tú, entonces, Pashut Meod, eres un burro. Eres un burro. Mejor. Y por eso el Hatam Sofer, cuando él se dijo de que eran personas, le gritó burro, y ahí le hizo entender qué es lo que dijeron los Jajamim.